Amén. ¿Cuánto quieren que Dios hable a sus vidas en esta mañana? Todos nosotros diariamente, cada día que pasa, tú y yo necesitamos más escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. En nuestros tiempos devocionales necesitamos escuchar la voz de Dios. Así que yo invito ahí donde tú estás, que tú puedas cerrar tus ojos. Podamos orar nuevamente a Dios, implorando su misericordia. Padre, te damos gracias porque el gran yo soy está aquí. Y este lugar es santo. Porque el gran yo soy está aquí. Gracias porque pudimos adorar a ese Dios todopoderoso. Gracias porque pudimos gozarnos en medio de la alabanza, oh Dios, verte a ti reflejado, tus atributos, tu obra en la cruz. Habla, oh Dios, a nuestras vidas en esta mañana. Cada uno de nosotros nos declaramos como necesitados de escuchar tu voz en esta mañana. De que tu palabra pueda venir, Dios, en el poder de tu Espíritu y penetrar lo más profundo de nuestros corazones. Hoy hacernos vivir para tu gloria. Habla, Señor, ten misericordia de tu pueblo en esta mañana. Hoy misericordia de aquel que ha de entregar tu palabra. Ten misericordia de mí, Señor. Oh, solamente tu gracia. Solamente en ti, de ti viene nuestra competencia y nuestra capacidad. Háblanos, Dios, con sabiduría de lo alto en esta mañana, para que tu iglesia esté fundamentada en esa sabiduría. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En una ocasión, mis hermanos, conocí a alguien que antes de entrar a la universidad necesitaba comprar unos zapatos, pero él se encontraba en la disyuntiva de si compraba uno más o menos regular o un zapato realmente que valiera la pena, un zapato de calidad. Entonces este joven decidió comprar, en su poca capacidad económica, él decidió comprar unos zapatos que valieran la pena. Compró sus zapatos, gastó en aquel tiempo y para su capacidad económica era un dineral. Pero al pasar el tiempo, después 4 o 5 años después, él se dio cuenta que haber comprado esos zapatos realmente valió la pena. Los zapatos le duraron toda la universidad, 4 o 5 años, utilizando esos zapatos para ir a la universidad. Y a la universidad sí se gasta zapatos y tenis. Eso es. Los pies del estudiante no descansan mientras está en la universidad. Y cuando terminó la universidad, como un año después, si no me equivoco, fue que los zapatos, la suela, se le gastaron. Después de algunos 5 años. Si él hubiera comprado unos zapatos regulares en la universidad, tal vez le hubiera durado un año. O hubiera tenido que haber comprado durante todo el transcurso de la universidad algunos 4 o 5 zapatos y hubiera gastado más de lo que gastó en el zapato que compró. Entonces este joven se dio cuenta que haber pagado el precio por dichos zapatos realmente valió la pena. Entonces yo quiero de esto yo quiero hablarte a ti en esta noche. Yo quiero hablarte del único precio que vale la pena pagar en esta vida. Y es el precio de seguir a Cristo. Amén. Quisiéramos hablar en esta noche de el precio o lo que cuesta seguir a Cristo. En esta mañana. Amén. En esta mañana quisiéramos compartir sobre el precio o lo que cuesta seguir a Cristo. Es más, una de las razones por la cual el impío
no quiere venir a Cristo es porque él mismo sabe que hay que pagar un precio y no está dispuesto a pagar ese precio. Amén. Si me pudieran acompañar a Marcos capítulo 1, vamos a ver varios pasajes que nos hablan de esto y vamos a inferir o vamos a llegar a una conclusión después de haber visto todos estos pasajes. Marcos capítulo 1, en el versículo 16, dice la palabra, hablando de Jesús: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que os seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Entonces aquí hay un patrón. Jesús los llama, le dice: venid en pos de mí. ¿Qué hicieron ellos? Dejándolo todo. En el capítulo 2, ahí mismo, versículo 13, vemos el llamamiento de Leví. Dice: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y le enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Amén. Entonces vemos aquí que todas las personas a las cuales Dios le ha hecho un llamado han tenido que dejar algo. Y para ilustrarlo de esta manera, alguien dijo en una ocasión que cuando el hombre le dice sí en el altar a su esposa, automáticamente le está diciendo que no a todas las demás mujeres. Inmediatamente el hombre le dice que sí a Cristo, le está diciendo que no automáticamente a todo aquello que se opone a la voluntad de Él. Amén. Entonces seguir a Cristo cuesta un precio. Hay que pagar un precio. En el caso de los discípulos, muchos de ellos dejaron sus trabajos. Dios no llama a todo creyente a que deje su trabajo, pero sí hay que pagar un precio por seguir a Jesús. Y dejando luego, dice la palabra, y llamando a Simón, a Andrés, a Juan, a Leví, ellos se levantaron y dejaron todo. Vamos a Mateo, capítulo 16. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Porque la vamos a usar. Mateo capítulo 10. Vamos a ver varios pasajes en los cuales Jesús habla sobre el precio que han de pagar aquellos que han de seguirle, o lo que le pasará a aquel que decida seguir a Cristo. Capítulo 10, desde el versículo 16, dice la palabra: he aquí yo os envío como a oveja en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán.
y aún ante gobernadores y reyes seréis llamados, ¿por qué? Por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Y él le dice más, cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo habléis de hablar o por qué, o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado todo lo que habéis de hablar. Y si vamos al 22, dice, y seréis aborrecidos de todos, ¿por qué? Por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será. Y el versículo 25 dice, bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebub, ¿cuánto más a los de su casa? Amén. Entonces Jesús le está profetizando a sus discípulos lo que habría de pasar, lo que les iba a pasar a ellos. Él les dice, a ustedes los van a entregar. Y si leemos el libro de Hechos, pasó. Dice, guardaos de los hombres, porque ellos ¿qué? Los van a entregar y en las sinagogas los van a azotar. Seréis, en el versículo 22 dice, van a ser aborrecidos. Y dice, ¿por qué? Por causa de mi nombre. Todo aquel que ha decidido seguir a Cristo va a ser aborrecido por muchos. Va a ser, en algunos casos, entregados a las autoridades. Va a ser azotado por causa del nombre de Jesucristo. Y dice el versículo 22, que si al mismo Cristo lo llamaron como Beelzebub, ¿cuánto más? ¿Qué debemos esperar tú y yo, que somos sus discípulos y sus seguidores? Juan capítulo 15, le dije que íbamos a usar la Biblia. Jesús le sigue diciendo a sus discípulos. Juan capítulo 15, del versículo 18 en adelante, dice, si el mundo os ¿qué? Os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros, ¿qué? Os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán, ¿por qué? Por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Amén. Dice, ¿qué es lo que el mundo va a hacer? El mundo va a aborrecer a todo aquel que se decida seguir a Cristo. El mundo va a perseguir a todo aquel que decida fielmente seguir a Cristo. Seguir a Cristo tiene un precio. Esto no es un jueguito a ser cristiano, a asistir a una iglesia cristiana. Seguir a Cristo implica pagar un precio, y todos los discípulos de Cristo pagaron el precio por haberle seguido. Si uno lee la historia de la iglesia primitiva, todo lo que pasaron los discípulos de Cristo por causa de su nombre, uno se asustaría. Matados, asesinados, apedreados. A Esteban lo mataron apedreado. ¿Por qué?
por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Y tú y yo estamos viviendo en los últimos tiempos y estamos viviendo en tiempos sumamente peligrosos. La batalla se está poniendo recia. La maldad y el pecado está aumentando y el mundo cada vez se vuelve más insensible al pecado. Más insensible. El mundo ya nada es nada. Pero para todo aquel que sigue a Cristo, el pecado es pecado, no importa cómo se vista. Y el creyente no ha de participar en ningún pecado, aunque el mismo gobierno establezca y se ponga a favor del pecado. La única ocasión en la que la iglesia se ha de rebelar contra un gobierno es cuando ese gobierno se rebela contra el gobierno de allá arriba. Entonces tú y yo estamos viviendo en tiempos peligrosos. Aquí hace tiempo que se está por aprobar el aborto, el matrimonio gay. Están por aprobar una ley sexual en educación del mismo diablo. Y cuando la iglesia se rebele contra eso, que lo ha hecho, va a pagar el precio. Va a tener que pagar el precio de seguir a Cristo. Alguien dijo que si hay algo bueno en todo esto, de cómo se está poniendo el mundo, de cómo el mundo se está rebelando contra todo lo que es Dios, es que esto está obligando a los creyentes a ser creyentes. Y está sacando los que son falsos. En las iglesias locales como esta, hay muchos creyentes y hay muchos que vienen y visitan. Hay algunos que vienen y dicen que profesan la fe de Cristo, pero a la hora de la verdad, cuando se demanda de él defensa o pagar el precio por seguir a Cristo, sale a flote lo que realmente era. Amén. Entonces, en los pasajes que acabamos de leer, hay algunas palabras que llaman nuestra atención. Jesús dice que los van a entregar. Él dice que los van a azotar, que vamos a ser aborrecidos, que vamos a ser perseguidos, maltratados. Todo eso y mucho más, dice Jesús, que le pasará a todo aquel que decida seguirle. Entonces, después de haber leído estos pasajes, podemos llegar a la siguiente conclusión, que es, dice, la risa, la burla, la oposición y la persecución a menudo son la única recompensa que los seguidores de Cristo recibirán del mundo. Lo voy a repetir. La risa. ¿De cuántos de ustedes se han reído por causa de Cristo? La burla. ¿De cuántos de ustedes se han burlado? La oposición y la persecución, la voy a modificar. Han sido, son y serán la única recompensa que los seguidores de Cristo van a recibir del mundo. No esperes del mundo que te aplauda cuando tú te rebelas contra lo que ellos dicen que está bien, pero que va contrario a la palabra de Dios. Amén. La risa, la burla, la oposición y la persecución van a ser la única recompensa que los seguidores de Cristo van a recibir del mundo. Así que todo aquel que decide seguir a Cristo ha de ¿qué? De pagar un precio. Las personas quieren a Cristo, pero no quieren las implicaciones de tener a Cristo.
Vamos a ilustrarlo de esta manera. ¿A cuántos le gustaría tener un carro sin las implicaciones de tener que echar combustible, mantenimiento y pagar seguro? Oye, si hasta yo tuviera uno ya. Qué bueno sería tener un carro sin esas implicaciones, sin tener que echar combustible, sin tener que pagar seguro y sin tener que darle mantenimiento. Alinear, balancear, cambiarle el aceite. Hasta yo tuviera uno ya. Amén, nada más que comprarlo. Dale para allá. De la misma manera que no se puede tener un carro legalmente sin todas esas implicaciones, no se puede tener a Cristo sin la implicación de pagar el precio, de seguirle. Mucha gente quiere a Cristo. Y aquí, por lo menos aquí en República Dominicana, donde quiera que tú le hables a una persona de Cristo, esa persona está abierta. Son pocos los que dicen que no, abiertas. Pero tomar las implicaciones de seguirle, pocos están dispuestos a quererlos de esa manera. Amén. Dice, la risa, de nuevo volvemos a la frase que acabamos de decir. La risa, la burla, la oposición, la persecución, el ser aborrecidos, son el fuego que revela si somos oro puro o oro falso. Cuando somos aborrecidos, burlados, cuando se nos oponen, ese fuego va a revelar qué tipo de oro tú y yo somos. Si somos oro de verdad, o inmediatamente dices, igual que Pedro, yo no lo conozco. Gracias al Señor que Él oró por Pedro. Pedro, ya yo he orado por ti para que tu fe no falte. Muchas veces lo que nos ha librado a nosotros de negar a Cristo y de desviarnos totalmente es que Él está delante del Padre intercediendo por ti y por mí. En nuestras propias fuerzas hubiéramos sido peor que Pedro. Amén. Entonces, cuando pasa eso, que nos oponen, eso va a revelar si tú y yo somos creyentes o no. El creyente verdadero paga el precio. Leímos en Mateo y decía la parte final de un versículo que a pesar de las persecuciones, a pesar de ser aborrecidos y todo eso, había un versículo que decía, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La evidencia de que tú y yo somos creyentes genuinos es que cuando se presenta el pagar el precio, el ser aborrecidos, tú y yo vamos a perseverar hasta el fin, no importa quién se levante contra nosotros. Perseveraremos hasta el fin si somos creyentes genuinos. Amén. Entonces, después de haber visto todo esto, de que todo aquel que decide seguir a Cristo ha de pagar el precio, va a ser aborrecido, va a ser apedreado como muchos de los discípulos fueron. Vamos a ver un ejemplo de alguien que pagó el precio. Amén. Vamos a ver a alguien que pagó el precio por haber seguido a Cristo. Y este es el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3. Pasaje conocido por nosotros. Filipenses capítulo 3. Pablo pagó el precio de haber seguido a Cristo. Amén. Así que es tiempo de que dejemos el jueguito
de jugar a ser cristiano. Es tiempo de que tú y yo paguemos el precio. Y República Dominicana todavía está bien. Está bien. Pero cuando República Dominicana se ponga como uno de esos países donde de tú decir que eres cristiano inmediatamente te cuesta la vida, se va a revelar quién es y quién no es creyente. Amén. Filipenses capítulo 3, en el versículo 7, dice la palabra, hablando el apóstol Pablo, él dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si leemos el versículo 5, del 4 en adelante, Pablo empieza a hablar de todos los privilegios o de todo lo que él era. Que es circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, de la tribu, del linaje de Israel, hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, Pablo era un fariseo. En cuanto a celo, Pablo era un perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. Todos esos privilegios que Pablo tenía, Pablo era una persona reconocida dentro del fariseísmo. Pablo dijo: yo cuando decidí seguir a Cristo, todo eso fue tomado por basura. Comparado con Cristo, eso no sirve. Amén. Pero vamos a ver algunos de los eventos que a Pablo le sucedieron por causa de Cristo. Algunas de las cositas que le pasaron a Pablo por causa de haber seguido a Cristo. Un ejemplo en Hechos capítulo 16, si pueden ir allá, Hechos 16. (16-19) dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron ¿a quién? A Pablo y a Silas, y los entregaron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Dice dice el versículo 23, después de haberlo azotado mucho, lo entraron en la cárcel. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos perseverado en los tiempos de la iglesia primitiva? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos estado dispuestos si hubiéramos vivido en aquella etapa de la historia de la iglesia?
después de haberle azotado, y no dice azotado simplemente, dice la palabra, después de haberle azotado mucho, le echaron en la cárcel. Entonces aquí le pasaron dos cosas a Pablo. Fue encarcelado y fue azotado. ¿Por causa de quién? De Cristo, de proclamar el evangelio, de ser fiel al llamamiento de Dios. En el capítulo 14 de Hechos, ahí mismo, vamos a ver varios pasajes en Hechos. Capítulo 14, vamos a ir al versículo inmediatamente. Versículo 19. Amén. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado ¿a quién? A Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y dice el 20, pero rodeándolo los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Dice que la multitud apedreó a Pablo de tal manera que ellos habían pensado que estaba muerto. Entonces aquí le pasaron dos cosas a Pablo por causa de anunciar el evangelio. Fue apedreado y fue arrastrado por causa del evangelio. Como dice en el 21, después de anunciar el evangelio en esa ciudad, se fue a otra. La razón por la que apedrearon a Pablo, por la que lo arrastraron, fue porque él estaba anunciando el evangelio de Jesucristo. ¿Estaríamos tú y yo dispuestos a ser apedreados y ser arrastrados por causa de él? En el capítulo 26 de Hechos, dice la palabra que Pablo fue llevado ante el rey Agripa. Y el hecho de que él hubiera sido llevado ante el rey Agripa, eso implicaba que lo habían agarrado, lo habían tomado preso. Primero fue donde Félix, pero después, no se sabe, tendré yo que contar cuántas veces Pablo fue encarcelado. Amén. Pablo, fue llevado ante el rey Agripa. Y el capítulo 26, versículo 1, habla de todo lo que le pasó allí. Empieza Pablo a hablar de todo lo que él era antes de Cristo. Amén. Todo esto y mucho más le pasó a Pablo por causa de Cristo. En Pablo se cumplió lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 10. En Juan capítulo 15, van a ser aborrecidos, van a ser entregados, van a ser azotados. Amén. Así que Dios nos está llamando a pagar el precio de seguirle. Amén. Ahora bien, esto como que está triste. Como que mucho pagar el precio, como que nos deja con la cabeza cabizbajo. Pero yo quiero convencerte por medio de la palabra en esta noche que pagar el precio, al igual que el joven se dio cuenta que haber pagado el precio por esos zapatos valió la pena. Yo quiero que tú y yo nos salgamos convencidos de aquí en esta noche que pagar el precio de seguir a Cristo vale la pena.
Amén. Pagar el precio de seguir a Cristo vale la pena. Vale la pena. Pero si volvemos a Efesios, el pasaje donde fuimos, Filipenses, perdón. Filipenses capítulo 3. Este pagar el precio no es un pagar el precio así por así. No, hay un motor que mueve esto. Hay un motor que nos mueve a nosotros pagar el precio de seguir a Cristo. Amén. Y lo vemos en Filipenses capítulo 3. Pablo repite varias veces la palabra pérdida. Lo he estimado como pérdida, lo tengo como pérdida, lo tengo como basura. Pero hay una palabra clave que Pablo utiliza en este pasaje. Si nosotros estuviéramos con Pablo y le preguntáramos, Pablo, ¿cuál es la razón por la cual tú tienes todas las cosas como pérdida, todas las cosas como basura? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es el motor que te motiva a ti a tener todo eso como basura? Versículo 7 y el versículo 8 lo dice 2 veces. Lo tengo como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. En el 8, por amor del cual lo he perdido todo. Por amor. Lo que nos impulsa a pagar el precio es el amor a Él. El amor a Él. Es el amor a Él. Lo que nos motiva a pagar el precio, a tenerlo todo como pérdida, todo como basura, es el amor hacia Él. Ustedes no han escuchado la frase que dice, un hombre enamorado hace lo que sea. Cuando tú y yo realmente nos enamoramos de Cristo, pagar el precio será nada. Será nada. Ese amor nos impulsa. Ese amor es el motor que nos mueve a pagar el precio. Amén. Entonces lo que motivaba a Pablo a pagar el precio era el amor a Cristo, por amor del cual lo he perdido todo. Por amor del cual, si viéramos todas las escenas que vimos, por amor del cual yo he sido encarcelado, por amor del cual yo he sido apedreado, arrastrado. Es por amor a Él. Y para que su evangelio corra y muchos puedan ser salvos. Dice, los que nos mueve a esto es el amor a aquel que pagó un precio mucho más alto que el que tú y yo tenemos que pagar. Cristo pagó un precio mucho más alto que el que tú y yo tenemos que pagar por seguirle a Él. No se compara el precio que Cristo pagó por nuestra redención, por nuestra justificación, con el precio que tú y yo tenemos que pagar. Quedamos cortos. El precio de que Cristo pagó fue mucho más grande y alto. Y es el amor a ese que pagó el precio por nosotros que nos mueve a pagar el precio por Él. Amén. Así que vamos aplicando esto, mis hermanos. Aplicando a manera de conclusión, pero como de punto. Sí, para que no se desesperen. Si le digo, estamos concluyendo. De que a manera de conclusión, no, después ustedes se desesperan. Entonces vamos a aplicar. Quiero hablarle a los creyentes en primer lugar. Hemos hablado de pagar el precio. Pero al inicio les dije que este es el único precio que vale la pena pagar.
en la vida. Una de las características de este precio, mi hermano, es que el precio que tú y yo tenemos que pagar es temporal. Es un ratico. El precio que el creyente ha de pagar es temporal, mientras se encuentre en vida o hasta que Cristo regrese. Es temporal, es un tiempo, es una sombra. El precio que debemos de pagar es una sombra. No te desesperes, paga el precio, porque pasarás toda una eternidad gozándote en gloria. Los que hoy lloran, mañana reirán. En otras palabras, mis hermanos, sufrirás o pagarás el precio por un tiempo, pero gozarás de la eternidad para siempre, en gozo, en victoria, en júbilo, contemplándole a Él, contemplando a aquel por el cual pagaste el precio, y entonces te darás cuenta que realmente valió la pena haber pagado el precio. Romanos capítulo 8. Pasaje que nosotros conocemos. Romanos capítulo 8, versículo 18. Nosotros conocemos este pasaje, pero quiero que recordemos esta verdad, porque tendemos a olvidarla. Dice, pues tengo por cierto. Esa palabra es que él está sumamente convencido, él está seguro de lo que él va a decir. 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, el precio que tú estás pagando por seguir a Cristo, ¿qué dice? No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se puede comparar. La Biblia de las Américas dice, no son dignas de ser comparadas con la gloria venidera. Entonces, mis hermanos, en otras palabras es, la recompensa será mucho más grande que el precio que pagaste. La ganancia será mucho más grande que la pérdida. No se puede comparar. No se puede comparar la gloria venidera con lo que tú y yo estamos pagando. Por eso pagar el precio vale la pena. Porque la ganancia allá en los cielos, la recompensa en los cielos es 300 millones al infinito, más grande que el precio que estamos pagando. Amén. Por eso es bueno que tengamos una visión bíblica de pagar el precio. Porque cuando tenemos una visión bíblica de pagar el precio, nuestra mirada está no en el pagar el precio, sino en el galardón. Allá, mis ojos están no en el precio que estoy pagando, sino en Cristo, en el galardón, en la eternidad, no en este tiempo momentáneo. Está en Cristo. Así que, mi hermano, si estás pagando el precio, te invito a que mires la eternidad, a que mires el galardón, a que no te desanimes. Sigue pagando el precio, porque vale la pena. Vale la pena pagar el precio de seguir a Cristo. Amén. Tengo que leer este pasaje de nuevo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esa gloria tiene una característica, y es que el precio, las aflicciones del tiempo presente, pero la gloria que en ti y en mí se ha de manifestar, es eterna. Amén. Así que paga el precio. Págalo. Porque realmente va a valer la pena. Es como ese hombre que encontró el tesoro, vendió todo lo que tenía por ese tesoro escondido. Amén. Ahora aquellos que están aquí, que todavía no se han decidido por Cristo, puede ser que tú te estés preguntando, ¿qué tiene esto que ver conmigo? ¿Qué tiene esto de pagar el precio que ver conmigo? Yo no soy cristiano, yo no he decidido seguir a Cristo. Déjame decirte que tiene mucho que ver contigo. Porque si no pagas el precio de seguir a Cristo, pagarás el precio de no haberlo seguido. Un trabalengua medio raro. Pagarás el precio de no haber pagado el precio. Amén. Segunda de Tesalonicenses, a ti que estás aquí en esta mañana y no te has decidido por Cristo, esto tiene mucho que ver contigo. ¿Qué harás? ¿Vas a decidir pagar el precio de seguir a Cristo? ¿Qué precio vas a pagar? ¿El de seguir a Cristo o el precio de no seguirle? Déjame decirte, como quiera vas a tener que pagar el precio. Como quiera. Ahora bien, Dios está poniendo de ti en esta mañana los dos precios. O pagas el precio de seguirle, el cual es temporal, el cual no se puede comparar con lo que ha de venir. O pagas el precio de no seguirle, el cual será eterno, y tampoco se puede comparar con las cosas malas que pasan aquí en la tierra. No se pueden comparar, porque es mucho más terrible el infierno que todo lo que usted y yo hemos visto sobre esta tierra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo, hablando de la segunda venida del Señor, les dice a estos hermanos, y el versículo 3, vamos a empezar desde ahí, dice: debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Por qué padecéis? Por el reino de Dios. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. A aquellos que se burlan de nosotros y que nos atribulan, dice la palabra que ellos van a recibir tribulación de parte de Dios. Y dice el 7, y a vosotros que sois atribulados, ¿qué Él va a dar? Dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice lo que le va a pasar a ellos, los cuales
sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Qué harás en esta mañana? Tú que estás aquí y no has decidido seguir a Cristo. Tú que no has decidido todavía pagar el precio de seguirle. La palabra dice que si tú no pagas el precio de seguir a Cristo, pagarás el precio de no haberlo hecho, el cual es mucho más terrible. Dice el 9, los cuales van a sufrir pena de eterna perdición. Pasarás si no decides pagar el precio de seguir a Cristo, pasarás toda una eternidad pagando el precio de no haberle seguido. ¿Qué harás en esta mañana? Dice, vas a estar excluido de la presencia de Dios para siempre. Para siempre. Pero aquellos que estamos en Cristo, dice la palabra, cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirados de todos los que creyeron. ¿Qué harás en esta mañana? Dios te está llamando a pagar el precio de seguirle, para que no tengas que pagar el precio por toda una eternidad de no haberle seguido. Dios te está llamando al arrepentimiento en esta mañana. Amén. Así que, iglesia, vuelvo y te recuerdo, a manera de conclusión, pagar el precio vale la pena. La ganancia será mucho más que la pérdida. Y la recompensa es mucho más grande que el precio que estamos pagando. Pagaremos aquí el precio temporal y nos gozaremos por toda una eternidad. Y a ti que estás aquí y no tienes a Cristo, puedes pasar un rato supuestamente gozándote, pero si no decides pagar el precio de seguir a Cristo, pasarás toda una eternidad pagando el precio de no haberlo hecho. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, oh Dios, la cual nos desafía a pagar el precio, pero al mismo tiempo nos anima a pagar el precio porque realmente vale la pena. Danos fuerzas, danos convicciones para pararnos firmes contra todo aquello que se levante en contra de tu iglesia. Tu palabra dice que tu iglesia prevalecerá contra las puertas del Hades. No habrá nada que pueda destruir tu iglesia. Danos convicciones firmes, Señor, que paguemos el precio de seguirte, porque el precio que tú pagaste fue mucho más alto que el que nosotros vamos a pagar. Hoy aquellos que están aquí en esta mañana, Señor, que todavía no te conocen, que no han decidido pagar el precio, que tu Espíritu Santo haga una obra en sus corazones y le muestre la eternidad pagando el precio de no haberte seguido. Lo terrible que será la eternidad en el infierno. Haz una obra en sus corazones para que puedan responder al llamado, al igual que Andrés, Leví, Simón y Juan, que cuando tú le dijiste, venid en pos de mí, lo dejaron todo y te siguieron. Haz una obra en ellos, oh Dios, y sálvales del mismo infierno. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén, Dios, gracias.